por arriba, donde hubiera tenido que estar la cabeza, irradiaba una claridad tan resplandeciente que su fulgor repercutía sobre mi cara, porque la excelencia de la divinidad que ilumina todas las cosas, nadie puede verla mientras esté oprimido por el cuerpo mortal. Ni siquiera los ángeles, que están siempre en la presencia de su rostro, pueden contemplarlo hasta el fondo. Y así siguen sin cesar, deseando mirarlo, ya que Dios es aquella claridad cuyo ser no ha tenido principio ni nunca tendrá fin. En el centro de su vientre se ve una cabeza de hombre con pelo canoso y barba. Esto significa que en la perfección de las obras divinas existió el antiguo proyecto de la salvación del hombre, en el cual se manifiesta su gran dignidad y rectitud, que nadie puede contar y tampoco comprender, tal como los hombres no logran encontrar un principio y un fin en una rueda porque es circular. Ningún hombre podrá alcanzar lo que los ángeles mismos no pueden comprender, aunque ellos ven con claridad que la eternidad siempre permanece igual, tanto en el querer como en el realizar, y nunca ha deseado ni necesitará nada, porque desde siempre es plenitud. Aquella cabeza tiene forma de cabeza humana, porque Dios hizo al hombre a su misma imagen y semejanza, y le dio el poder de realizar sus obras para que obrara cumpliendo el bien y devolviera la alabanza a su Creador, sin olvidarse de él. Pero nadie se asemeja a Dios, nadie puede ser Dios, y el que pretendió ser parecido fue destruido, porque no podía ser así. Cuando luego Dios quiso manifestar la potencia de su virtud, se fijó en el vientre de una virgen, y como en el séptimo día descansó de sus obras, decidió que era el turno del hombre. Hizo reposar a su hijo en el vientre de una virgen, y a él le confió toda su obra. En efecto, el Espíritu Santo, con su leve calor, tocó la carne de la Virgen sin incendiarla con el movimiento carnal del hombre, como el rocío cae levemente sobre la hierba para que la flor, es decir, el Hijo de Dios, pudiera asumir la forma humana en la carne de aquella Virgen. Y por su amor, con gran paciencia, asumió sobre de sí los pecados de los hombres. Y por tanto, en su circuncisión manifestó que el hombre se purificaría con el bautismo, y con su pasión y su muerte enseñó que se redimiría de sus pecados, y con la ascensión al cielo enseñó que lo llevaría consigo al reino de los cielos, para así completar el número de los santos hasta que venga el tiempo terrible del juicio. Y los pies de esa imagen son como zarpas de león, que significan que Dios tiene escondida su divinidad a los hombres mientras sean mortales, y sin embargo muestra la multiplicidad de sus bienes a través de las reglas de la ley y en el resto de las criaturas. Las atraerá a sí todas y las juzgará a través de su Hijo, como con zarpas de león, así que toda la tierra será sacudida y el firmamento será invertido. Y cuando el hombre mortal, que así tendrá fin, presente la relación de sus obras, entonces verá al inmortal Hijo de Dios. Número 4. Cómo esta imagen parece envuelta por 6 alas. ¿Qué representan estas alas? La imagen tiene 6 alas, que son las obras de los 6 días, en los cuales el hombre alaba a Dios con sus invocaciones y tiene cuidado de sí con la ayuda de Dios.
2 alas suben desde los hombros hacia arriba y curvándose de delante a atrás. Se unen la una con la otra como para cubrirse de aquel resplandor. Ellas enseñan el amor a Dios y al prójimo. Se elevan hacia arriba por la fuerza de las buenas obras, y cuando se relajan de su movimiento, bajan para socorrer las necesidades del prójimo. En ellas están encerrados los misterios de los arcanos de Dios, ya que aquellas mismas 2 alas indican el ejército celeste de los espíritus supremos que Dios ha puesto cerca de su rostro, haciendo de ellos los espejos de sus maravillas. Ellos contemplan su rostro y no pueden contemplarlo hasta el fondo, ni dejar de celebrar sus alabanzas. 2 alas van desde los hombros hasta la parte superior de la cabeza que he descrito, extendiéndose hacia abajo. Significan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que llevan la fuerza de los preceptos divinos y explican la dignidad del antiguo proyecto de Dios. En el Antiguo Testamento con los profetas, que predijeron al Hijo de Dios, y en el Nuevo con los hijos de la Iglesia que devotamente lo acogieron con fe. Estas 2 alas son el símbolo de la potencia de Dios, que puede crear y hacer lo que quiere, como la criatura alada que vuela en todas direcciones con las alas abiertas, ya que Dios instituyó todos los secretos celestiales en el camino correcto, para que nunca cese su resplandor y en su verdad no tengan nunca fin, y la verdad no contenga tampoco ninguna sombra de falsedad. Las otras 2 alas que salen de los lomos de la imagen descendían hasta sus talones y se extendían un poco como disponiéndose a volar. Enseñan la vida presente y la futura. La presente, donde una generación pasa y otra le sucede, y la futura, en que se tendrá la estabilidad de la vida inmortal. Todo esto se pondrá de manifiesto en la época del fin del mundo, con terrores y prodigios innumerables, que precederán al fin casi volando. Entonces la glotonería de la garganta diabólica introducirá el gusto de los pecados y los deseos carnales en el vientre, donde las comidas descienden y de donde es expulsada, y donde crece el pecado en la concupiscencia de la carne. Pero la protección divina defenderá a los hombres y les concederá la castidad y la capacidad de elevarse en las buenas obras. En efecto, los actos impuros, a los que inicialmente los hombres se dedicaron por el impulso de la lengua de la serpiente, Dios los reprimió por un solo hombre, que trituró la lujuria y sus manifestaciones en las mentes de los hombres, oponiéndose a los derechos de la carne con las alas potentes de su naturaleza virginal. Número 5. ¿Qué significa que esta imagen tenga todo el cuerpo cubierto por escamas de pez y no por plumas de pájaros? ¿Cómo entró en el mundo por la carne el Hijo de Dios a escondidas del diablo? ¿Por qué el Padre quiso que soportara tantos padecimientos? Todo el resto del cuerpo está revestido de aquellas plumas pequeñas que no se parecen a plumas de pájaro, sino a escamas de peces. El sentido de esta imagen deriva del hecho de que la figura de los peces es diferente de la figura de los pájaros, y que nosotros ignoramos cómo nacen los peces y cómo crecen. Pero observamos que las aguas en que viven corren rápidamente y que los peces nadan veloces en ellas. Así, el Hijo de Dios nació completamente santo y de naturaleza diferente,
con respecto a los demás hombres. En su santidad fue sumamente justo, y en la justicia recondujo al hombre al cielo, volando sobre las alas de todas las buenas obras, como muchas veces lo habían prefigurado los sacrificios de la antigua ley, y la obra se ejecutó por su deseo en su naturaleza virginal. En cuanto Adán comió la manzana nociva, concibió el gusto del pecado, que lo hizo ser capaz de pecar. Por esto, la gloria del paraíso le abandonó y fue enviado al destierro. Enseguida, el diablo, para combatir a Dios, le regaló la lujuria y subvirtió el modo de la generación humana, mezclándolo con impudicia. Mientras meditaba su engaño, se convenció que el hombre, una vez arrojado en medio de la inmundicia del pecado, no podría entrar en el reino de los cielos, porque los hijos de la fornicación no podrían formar parte del pueblo de Dios, y el propio Dios no sería su Dios. El diablo se alegró mucho de la suciedad del impulso carnal, diciendo para sí: yo he echado al hombre del lugar glorioso en el que estuvo y lo he arrojado a la máxima suciedad. Y por tanto a Dios no le ha quedado ni siquiera una parte de él, porque Dios, que es todo puro, no quiere ni acepta la inmundicia. Así que de este modo el hombre se quedará conmigo. Pero Dios no reveló a la antigua serpiente su plan para liberar al hombre, y lavó por medio de su Hijo la suciedad que fermentó a causa del engaño diabólico, cerrando con él las heridas que la lujuria infligió al hombre. Esto lo hizo Dios en el centro de su potencia, en la que estuvo desde antes de todo principio, y en el centro del pozo infernal, tenebroso como la noche, al que mandó como señal al ángel que los golpeó en medio de la noche. En el centro de su potencia quiere decir que puede hacer todo lo que quiera, mientras que en el centro de la noche es el momento en que el antiguo enemigo, en su pensamiento soberbio, creyó haberse apoderado de los hombres como planeó, y creyó poseerlos casi como si los tuviera en medio del corazón. Pero el Hijo de Dios, como se ha visto, vino a escondidas del diablo, y a hurtadillas de él, y con su humanidad rompió el anzuelo con el que pescaba a los hombres. Y vencidos sus enemigos, los colgó como estandarte sobre la cruz en señal de triunfo, y los enseñó a su Padre junto con todas las filas del ejército celeste. En consecuencia, las filas de los ángeles renovaron sus cantos de alabanza y se alegraron que muchas almas santas hubieran sido liberadas de una reclusión tan atroz, después de que el Hijo del Hombre las hubo reconducido al lugar de la beatitud. Pero ¿cómo pudo Dios permitir que su único Hijo, que no era deudor de ningún pecado, padeciera tales sufrimientos? La razón es que así el antiguo engañador ya no tendría ninguna oportunidad de oponerse a Dios, porque el hombre de buena gana consintió y siguió en todo, y por todas sus reglas. Si un hombre pecador hubiera muerto por la salvación de los demás hombres, el espíritu malvado habría objetado que ése no podría liberar a nadie, porque antes tenía que liberarse de sus propios pecados, a los que habría dado su consentimiento. Por esta razón, no habría tenido a ninguna posibilidad de sustraerse a sí mismo y a los demás del lazo del cautiverio. Por eso, el Dios viviente ofreció a su Hijo, cuyo cuerpo fue parecido al cuerpo de Adán, para que revistiéndose de humanidad pudiera redimir al hombre.
Número 6. Sobre los 5 espejos que se ven en puntos diferentes en las 2 alas de esta imagen, que significan y cómo se tiene que entender la frase que llevan escrita. En las 2 alas que llegan hasta la parte superior de la cabeza humana se ven 5 espejos, ya que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que explican la dignidad del antiguo proyecto de Dios, 5 lumbreras iluminan las diferentes épocas. El primero, Abel; el segundo, Noé; el tercero, Abraham; el cuarto, Moisés; el quinto, el Hijo de Dios. Todos iluminan a los hombres para ayudarlos a encontrar el camino de la verdad, pero fue el Hijo de Dios en persona el que les abrió con su pasión la puerta de la alegría celeste. Uno estaba en el extremo superior del ala derecha y tenía esta inscripción: Camino y verdad. Esto significa los altos y admirables misterios de Dios, que ninguno de los hombres puede comprender plenamente con su ciencia, sino limitadamente en cuanto es comprendido en el círculo de la fe. Como una imagen en el espejo no puede hacer nada respecto del cuerpo que refleja. Estos misterios enseñan el camino de la justicia y la verdad de la rectitud por la salvación de las gentes, para que el hombre temeroso de Dios llegue a las moradas celestes, como indican las obras y el fin de Abel. Otro estaba en la mitad de la misma ala y tenía esta inscripción: Yo soy la puerta de todos los arcanos de Dios. Significa que los secretos de Dios se manifiestan para proteger la protección de la salvación, enseñando que la omnipotencia de Dios es tan amplia que cubre con sus milagros toda la extensión de sus criaturas. Multiplica sus signos milagrosos desde el primer hombre hasta el último, por sus profecías, por sus anuncios, por sus acciones, que nunca tendrán término hasta que no se cumpla todo lo que tiene que ocurrir. Dios no reposó después del primer acto creador, sino solo después de que hubo terminado, llevado a cabo completamente la creación. Así también en Noé enseñó sus milagros, aunque con señales diferentes. Otro espejo está al final de esta ala derecha, y en él está escrito: Soy la manifestación de todos los bienes, porque este fin prefigura el fin de la burla del diablo y el principio de todos los bienes. Y además enseña que el Hijo de Dios tomaría forma humana en una humilde virgen y cumpliría por sí todos los bienes. Esto también lo cuenta el libro de la vida, que no se debilitará nunca, en el cual la Jerusalén celeste está descrita con todas sus virtudes, que nadie es capaz de narrar, como nadie puede llegar hasta el final de las admirables cosas de Dios. Todas estas cosas Abraham las anunció fielmente por la circuncisión, con la cual obedeció la orden de Dios. En el extremo superior del ala izquierda hay un espejo con estas palabras: Yo soy el espejo en que se refleja la intención de los elegidos. Ya que cuando la justicia tuvo principio, cuando el mal fue combatido a través de la virtud de los elegidos del ejército celeste, su devoción fue tan simple y pura que los hizo capaces de resistir a las artes diabólicas y de ofrecerse a Dios como holocausto vivo. Por esta razón, Satanás fue rechazado y tuvo que reconocer que Dios es mucho más fuerte que sus enemigos,
que aterrados en lo más profundo del infierno, temblarán por siempre. Y muchos de los que se durmieron a causa de la mortífera manzana en las regiones del norte, se despertaron a través de la penitencia en el espejo del temor de Dios. Eran adúlteros, homicidas, seductores, mentirosos y pecadores de todo género, que rogaban a Dios para que los liberara del antiguo enemigo. Dios recibe mucho honor y alabanza de su penitencia, ya que todos los órdenes de penitentes y fieles reconocen que Dios es grande en su potencia, porque los libera y borra sus pecados. Por esta razón, Dios se complace en ellos, porque los que fueron como la noche en la oscuridad de los pecados mortales, ha vuelto a la pura luz del día a través de la penitencia, y los que ha liberado del diablo le quieren mucho más de que si no hubieran necesitado ser arrancados de él por la penitencia. Y después de haber sido liberados, no vuelven jamás a estar adormecidos en su amor por él. El temor de Dios es necesario a todos, tanto a los elegidos simples e inocentes como a los pecadores, ya que conviene que tengan temor de Dios antes de poder gustar el amor. Y por tanto sus intenciones aparecen en este espejo como si estuvieran escritas, y Dios las lee en cada momento. Y otro espejo al final de la misma ala lleva la inscripción: Dinos si eres el que tiene que reinar sobre el pueblo de Israel. Ya que allá donde el Antiguo Testamento acaba y empieza el Nuevo, apareció mi unigénito, que echó a Satanás como una piedra en el pozo más profundo del infierno, ahogándolo para que ya no pudiera respirar y emitir el soplo ventoso de su voluntad, como hacía antes. Haciendo así, mi Hijo les indicó a sus elegidos las recompensas eternas, como yo mismo hice cuando hablé a Moisés, diciendo. Número 7. Palabras de Dios en el Éxodo, cuando le dice a Moisés: te enseñaré todo bien. Cómo se tienen que comprender respecto al misterio de la encarnación del Señor. Te enseñaré todo bien y pronunciaré el nombre de Dios frente a ti, y seré misericordioso con quien quiera, y seré clemente con quien me plazca. Y todavía dijo: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y quedar vivo. Y luego dijo: aquí hay un lugar junto a mí. Tú te colocarás sobre la peña, y cuando mi gloria pase, te pondré en la cavidad de la peña, y te protegeré con mi derecha, y levantaré mi mano, para que veas solemnemente mis hombros. Para comprender estas palabras, tenemos que interpretarlas así: yo, que soy el Señor de todo, porque soy por mí mismo, te mostraré a ti, que me adoras con corazón puro, la beatitud de la vida eterna, en lo cual consiste todo bien, y seré llamado Señor delante de ti, porque soy el Creador de todas las criaturas. Y tú, Israel, verás la túnica de mi Hijo, la misma que prometí a Adán, cuando lo llamé con su nombre, y le di un vestido tenebroso, porque él mismo se había oscurecido como las tinieblas. Por eso, ningún hombre oprimido por los pecados de Adán puede ver mi rostro mientras viva en la vida mortal, ya que por haber escuchado la sugerencia del diablo, es negro como la negrura del norte. Y como todas las cosas luminosas se alejan del norte, así la claridad de la verdadera luz se separó de Adán cuando, siguiendo el consejo de la antigua serpiente, dirigió al norte su mirada.
Y ya que desde aquel momento ninguno de los mortales pudo ver perfectamente mi gloria, enseñé mis maravillas, revelándolas por los profetas, que hablaron en la sombra proyectada por la luz. La sombra fue más oscura que la luz, como toda sombra es más oscura que el cuerpo del que proviene. El sol, la luna y todas las estrellas le fueron oscurecidas al hombre, para que no pudiera ver su luz en toda su pureza. Además estaba velado por los soplos de todos los vientos. Por tanto, proclamaron en la sombra, como se ha dicho antes: dinos si eres el que tiene que reinar sobre el pueblo de Israel. En efecto, el Espíritu Santo enseñó a su pueblo a través de profecías que en el primer nombre con que Adán fue llamado estaba prefigurado que habría de venir el libertador de los hombres. Y vino el Hijo de Dios, revestido de forma humana, y los hombres no pudieron ver la claridad de su divinidad, sino que lo vieron como si fuera uno de ellos. Pero él se presentó practicando un camino diferente al que todos recorrían, un camino sin gustar el pecado. Comió, bebió, durmió y se vistió sin mancharse de ninguna culpa. Pero los judíos y muchos de los que lo vieron dudaron que fuera el Hijo de Dios. Y así en su ciencia oscura quedaron, y no aceptando con la fe sus milagros, se endurecieron como piedras, como una víbora escondida en el hueco de una piedra. Aún así, el Hijo logrará recobrar con su diestra a muchos judíos y paganos, atrayéndolos a las filas innumerables de los que tienen que salvarse, hasta que no se realicen todos sus prodigios. Y entonces retirará la mano, indicando su obra grandiosa, y enseñará los hombros a todos sus amigos y enemigos, de modo que todos reconozcan de qué manera combatió con el diablo. Y tú, Israel, creerás y confiarás plenamente en él, tú que te has alejado de sus maravillas, como Adán se alejó de la claridad del camino eterno, no creyendo en él. Entonces él estará sobre tu lengua como panal de miel y como leche nutritiva. Te enseñará sus obras y tú las acogerás, y las apretarás entre los brazos, diciendo entre sollozos: ¡ay de mí! ¿Por cuánto tiempo hemos sido engañados? Así se cumplirá el que está escrito por inspiración mía. Número 8. Palabras de David del Salmo 92, donde dice: admirable es la elevación de las olas del mar, admirable es Dios en lo alto de los cielos. ¿Cómo deben ser interpretadas? Admirable es la elevación de las olas del mar, admirable es Dios en lo alto de los cielos. Para comprender estas palabras, tenemos que interpretarla así: Dios, que es camino y verdad, ha dispuesto misteriosamente, con las admirables elevaciones de las olas del mar, el orden de todas las cosas que adornan el firmamento. Con una admirable elevación del mar, llenó el firmamento de astros, y según sus misteriosos planes, los puso en sus diversas partes, como un espejo. Pero como la sombra no puede existir en el espejo sin el cuerpo que le corresponde, así tampoco los adornos del firmamento pueden obrar por sí, y obran solamente en virtud de los misteriosos planes de Dios. Los adornos del firmamento toman luz de los arcanos celestes, como el rayo proviene del fuego, porque el fuego es materia que resplandece, y mientras el rayo es momentáneo, el fuego es permanente. Así,
Los adornos del firmamento pasan, pero la armonía celeste es duradera y permanente. Por esta razón, se dice que Dios reside en lo alto de los cielos, en sus misterios admirables, ya que ninguna cosa transitoria puede contemplar perfectamente las que están para siempre en la perfección incorruptible. Pero con los adornos del firmamento, Dios quiso darles a los hombres una señal de las cosas celestes, para que como en el espejo de la fe conozcan por su medio sus maravillas. Si no pudieran ver aquellos adornos, su ciencia sería ciega como el norte, privado de toda luz después de la ruina del diablo. No resplandece más, y tampoco el diablo, que se burló del honor del Altísimo, y tuvo jamás ninguna luz. Son admirables, pues, los levantamientos de las olas del mar, cuando los hombres, que ondean de una parte y otra su inestabilidad, se elevan de las cosas terrenales a las celestes, encendidos por el Espíritu Santo. Y es admirable Dios en las virtudes más altas, cuando los refuerza en el bien, para que desde entonces en adelante rechacen someterse a la sordidez de los vicios. Continuará.